Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio de El efecto compuesto, que estoy pensando en ver si le cambio el nombre a el proyecto 1%. A ver, porque ese nombre me gusta mucho y es muy enfocado a lo que me gusta hablar en este podcast, ¿no? De cómo ser mejor todos los días, ¿no? Cómo mejorar un 1% todos los días. El día de hoy quiero compartir con ustedes muchas cosas que he vivido durante la semana y las cosas que me han pasado que me han ayudado a aprender y a mejorar. Y quiero empezar hablando sobre un tema que tal vez a muchas personas les afecte, ¿no? No les guste mucho que hable de este tema, pero es un tema que a mí me interesa mucho. Y es el tema de aprender a ser agradecido con las cosas que tenemos y no ser mal agradecido con las cosas que no tenemos. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque esta semana me he encontrado con muchas situaciones donde me he dado cuenta que muchas veces las personas se quejan de cosas que no se deberían estar quejando y se acreditan problemas que realmente no existen, cuando realmente hay una cantidad de beneficios que tienen esas personas, ¿no? Una gran cantidad de cosas positivas que tienen esas personas a su alrededor, en su entorno, que no ven porque es como que se centran en lo malo, se centran en las cosas negativas, se centran en las cosas malas y eso te cierra la visión, eso te cierra la perspectiva que tú tienes. Y esto pienso que a todos nos pasa, ¿ok? Pienso que esto es algo muy normal. Antes yo era una persona que me enfocaba mucho en lo que no tenía, me enfocaba mucho en las cosas que quería lograr o me enfocaba mucho en lo malo y no me daba cuenta de la cantidad de beneficios que yo tenía, la cantidad de cosas buenas que yo tenía a mi alrededor. Y no sé si esto les habrá pasado a ustedes, pero a mí en lo personal me ha pasado. Una de las cosas que tiene culturalmente la gente de mi país es, no sé por qué, preguntar cuánto gana el otro, como una competencia, como que se ponen a competir a ver si lo que gana el otro es más o menos para ver si me voy al trabajo del otro o me quejo de que, por ejemplo, en otro trabajo paguen mejor o me quejo de que en otro trabajo tengan más días de vacaciones y no se enfocan o no se ponen a interpretar y analizar que en esta vida todo tiene sus pros y sus contras. O sea, creo que en línea general todo, ¿no? No es como que tú un día vas a escoger algo o vas a hacer algo y ese algo va a ser perfecto. Va a ser perfecto para ti. No hay nada que sea legítimamente perfecto para nadie. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque creo que incluso los trabajos más deseados, más codiciados del mundo, tienen su parte mala. Yo te invito, ¿verdad? A la persona que me está escuchando en este momento, a que hagas este ejercicio. Imagínate que tú tienes el trabajo de ensueño o tu trabajo predilecto. Estás haciendo lo que tú quieres. Es tu proyecto, estás trabajando de programación o estás trabajando diseñando algo o estás trabajando en redes sociales o en una oficina en la empresa que tú quieres, lo que sea. Te voy a proponer que pienses en lo que tú quieras. Voy a dejar que pienses en lo que tú quieras. Y te pongas a analizar un momento y te veas un momento en esa posición y analices si de verdad la posición que te están poniendo o la posición en la que estás es tan perfecta como realmente piensas que es. Porque ese es el detalle. Creo que idealizamos mucho el cierto tipo de trabajo. Siento que idealizamos mucho cierto tipo de actividades. Siento que idealizamos mucho lo que queremos y no nos damos cuenta de que todo en esta vida tiene un balance de bueno y malo. Y el problema no es eso. El problema no es que haya un balance de bueno y malo porque eso existe. En la vida eso existe. Tú vas a tener un carro, eso es algo bueno. Tienes las responsabilidades de tener un carro, eso no es algo tan bueno. Pero está en ti sopesar si las responsabilidades de tener un carro, lo que conlleva tener un carro, vale la pena en comparación a los beneficios que tiene tener un carro. Igualmente comprarse una casa, igualmente tener un cierto tipo de trabajo y ese tipo de cosas. Lo sé porque en mi entorno hay una enorme competencia de empresas que ofrecen trabajos relativamente similares. Y en esas empresas
ofrecen diferentes beneficios. Algunos te ofrecen más días de vacaciones, algunos te ofrecen bonos por asistencia, algunos te ofrecen cosas positivas, que si por ejemplo más proyectos o más paquetes para la persona, o más oportunidades de crecimiento, muchas cosas. Hay mucha variedad, por así decirlo, ¿no? Mucha diversidad de opciones. Y a mí me impresiona estar en mi día a día y escuchar a las personas hablar de lo que tienen los demás. Hablan de los beneficios que tienen las otras personas. Ah, viste que esta empresa tiene esto. Esta empresa tiene aquello, esta empresa tiene lo otro. Se ponen a comparar, viste que aquel tiene más vacaciones que yo, o aquel puede salir a esta hora y yo no, o aquel puede utilizar esto y yo no. Y no nos ponemos a analizar las cosas de una manera más amplia, de una forma más, no sé cómo decirlo, holística, completa, ¿verdad? Que te permita realmente ver si lo que tú estás viendo, que posiblemente sea un pequeño panorama, ¿verdad? Que tú estás viendo nada más a través de tu visión y tu perspectiva, de verdad el mundo de esa persona, o lo que piensa esa persona, o lo que está viviendo esa persona, es realmente como tú crees que es. Porque, ojo, por ejemplo, hay muchas empresas que ofrecen ciertos paquetes y no te ofrecen otras. Y entonces la competencia o las otras empresas te ofrecen otras cosas. Estoy utilizando el ejemplo de las empresas porque es algo que se me vino a la mente como una forma de expresar la idea, pero esto lo puedes aplicar a todo en línea general. Vamos a suponer que es un tema de, no sé, hacer alguna actividad que a ti te gusta. Vamos a pensar que quieres montar un negocio, porque eso es lo que muchas personas quieren hacer. Quieren independencia económica, quieren montar un negocio, quieren montar una red social, quieren ser famosos, ser influencers, o quieren tener una empresa que puedan trabajar ellos en su propio tiempo, a su propio ritmo y todo lo demás. Una de las cosas que más he escuchado de los emprendedores que yo sigo, en línea general, creo que la mayoría, por no decirlos todos, es que el concepto de libertad de tiempo, la gente lo tergiversa como si fuese algo positivo. Obviamente, si tú ves una empresa que ya está montada, ¿verdad? Que ya está altamente montada en el negocio, obviamente esa persona tal vez, si ya tiene empleados, si ya tiene un equipo de trabajo, si ya tiene algo más automatizado y cosas por el estilo, es posible que ese emprendedor ya tenga una libertad de tiempo para hacer otras cosas. O sea, yo te aseguro que no, bueno, no te aseguro no. Yo creo que más bien yo pienso, por ejemplo, que alguien como Mark Zuckerberg o Bill Gates, ¿verdad? Ya tienen tanto dinero y tienen tanto poder adquisitivo y tienen estas empresas y son los dueños, los CEOs o lo que sea de estas empresas que realmente no tienen que preocuparse por los mismos problemas que me preocupo yo. Tal vez ellos no se tienen que preocupar por ponchar a cierta hora la entrada y ponchar a cierta hora la salida. Son problemas diferentes. Los problemas que él tiene son diferentes. Y probablemente son problemas en la magnitud de esa persona. Probablemente esa persona tiene problemas mucho más grandes de los que yo siquiera me podría imaginar. Porque hay que estar claros. Es posible que esa persona tenga problemas mucho más grandes que los que yo puedo imaginarme. Ser presidente de una empresa, ser CEO de una empresa no debe ser fácil. Obviamente todos queremos tener el poder o el dinero que tiene esa persona. Bueno, tal vez no todos, pero digamos que a muchos les quitarían los dolores de cabeza el tener el dinero que tiene Mark Zuckerberg o el tener el dinero que tiene Bill Gates o el tener el dinero que tiene Jeff Bezos. Ok, es válido. Es un punto de vista completamente válido. Pero una cosa es que tú pienses que tener esa cantidad de dinero te va a solucionar los problemas y no te pongas a analizar los problemas que vengan con esa cantidad de dinero o con esa responsabilidad o con ese trabajo. Yo te aseguro que el nivel de estrés que tiene Mark Zuckerberg siendo quien es, con la responsabilidad que tiene, siendo la cara de Facebook o de Meta, tiene mucha más responsabilidad que yo y te aseguro que eso tiene una carga de estrés que yo no me puedo imaginar. Y eso debe tener una cantidad de responsabilidades, una cantidad de problemas. O sea, vamos a hacer algo. Se los voy a poner de esta forma. Si Facebook se mete en problemas, no es el asociado de Facebook el que se va a meter en problemas, es Mark Zuckerberg. Es la cara de la empresa. Si Amazon toma una mala decisión, es Jeff Bezos el que tiene que dar la cara por Amazon.
no es el asociado de turno, es Jeff Bezos, es el responsable de toda esa gran empresa llamada Amazon o de toda esa gran empresa llamada Meta. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto y por qué estoy mencionando todo esto de los problemas? Porque una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo es que realmente el secreto está en aprender a ser agradecido en la posición en la que uno está. No significa estancarse, ¿verdad? No confundir estar agradecidos con estancarse. Son cosas completamente diferentes. Estoy hablando de aprender a agradecer que lo que uno tiene sus beneficios, a menos que estés en una situación muy crítica. Obviamente, cuando yo hablo de este tipo de cosas en mi podcast, yo nunca intento mencionar situaciones de extrema pobreza o situaciones o de extrema tristeza o caos económicos o cosas por el estilo, porque no es la mayoría de las personas que me están escuchando los que sufren de este tipo de situaciones. Intento hablar más con la persona que está viviendo su día a día, tiene un trabajo, tal vez está viviendo rentado o tiene su casa, tiene algún medio de transporte, utiliza medios públicos, lo que sea. Date cuenta de la cantidad de pros o de la cantidad de beneficios que tú tienes en la situación en la que tú estás. Ni siquiera te invito a que te compares. No invito a que te estés haciendo una competencia de ver quién sufre más o quién sufre menos. A mí me encanta mucho la frase de que la gente está enfocada en ganar las Olimpiadas de las desgracias. Y me encanta esa frase porque es como que la gente compite para ver quién sufre más. La gente compite para ver quién la está pasando peor. Y eso me impresiona porque eso mismo que tú estás diciendo que tiene tu sufrimiento, que tiene un sufrimiento, también tiene un beneficio detrás. También tiene algo detrás de todo ese malo, que hay algo bueno. O estás obteniendo un beneficio, me imagino yo. Y si no estás obteniendo un beneficio de eso, te invito a que te vayas de donde sea que estés. O sea, si estás sufriendo y no estás obteniendo ningún beneficio, tienes que tomar una decisión. ¿Ok? Y tienes que tomar una decisión para cambiar tu vida y mejorarla. Si estás sufriendo por sobrepeso y estás sufriendo ya a nivel médico, ya la cosa está mal o estás sufriendo por autoestima o por depresión, ese tipo de cosas, mi consejo es, mira, haz un cambio en tu vida para mejorarlo. No vale la pena que estés sufriendo y estés pasándola tan mal, ¿ok? Digamos que todo en esta vida tiene algo difícil. Todo en esta vida tiene algo difícil. Lo escuché recientemente en un video de Mark Manson y por alguna razón, no sé si esto le ha pasado a ustedes que cuando ven algo en internet, como que el internet te lo recuerda. Eso de que los celulares nos escuchan y de que nos muestran las cosas que queremos escuchar y cosas por el estilo, lo viví mucho en ese momento. Y es que la frase de que existen cosas difíciles, pero somos nosotros los que tenemos la posibilidad de escoger el qué es el difícil que escogemos, creo que redundé mucho, o sea, creo que dije mucho escoger. Bueno, cuando tú tienes la capacidad de escoger ese camino difícil para obtener un beneficio, eres tú el que está escogiendo o tienes la capacidad de escoger. Entonces, si tú estás en un trabajo que obtienes unos beneficios y tiene sus desventajas, porque no creo que haya ningún trabajo no creo que haya nada en este mundo que no tenga desventajas. El ser independiente o el ser emprendedor o el ser dueño de un negocio implica que si algo le ocurre a tu negocio, eres tú el que lo perdiste todo. Si eres influencer es que estás ante la luz pública. Si trabajas en una empresa es que esa empresa eventualmente pueda decirte, mira, no quiero que trabajes más aquí, o que te pongan en una posición de trabajo que no te guste, o que te pongan a hacer algo que tal vez no sea tu fuerte, o te sientas incómodo, o te sientas relativamente inestable en tu empresa. Hay muchos contras que podemos ver de cosas que creemos que son solamente positivas, que creemos que solamente son buenas. Y creo que el tema es que no vemos el panorama completo. Obviamente, yo no veía el trabajo o la responsabilidad que tiene tener un canal de YouTube y un podcast hasta que no me puse a emprender, o sea, hasta que no me puse a actuar en el trabajo. Y es algo que me pasó porque cuando yo empecé a hacer este tipo de cosas, yo conocía a otras personas que ya estaban empezando en este mundo. Algunos ya tenían podcast, algunos ya tenían videos y en algunos casos esas personas hablaron conmigo, ¿no? Y me dieron a entender lo difícil que es
es levantarse temprano, la responsabilidad que tienes que tener, las cosas que tienes que hacer para cumplir, todo este tipo de cosas. Me contaron todo esto, pero al final tú crees que la fantasía, ¿no? O es lo que uno fantasea con el mundo que te pintan, lo que tú ves en internet, lo que ves en las redes sociales, ves el mundo y tú dices, wow, yo quiero eso. Yo quiero lograr eso que tiene esa persona. Yo quiero ese canal. Yo quiero esa cuenta de Instagram con millones. O yo quiero tener ese cuerpo. Porque también pasa con el tema de los ejercicios. O yo quiero tener ese carro. Yo quiero tener esa casa. Yo quiero lograr esto. Y la gente no sabe o no puede ver porque no tienes la experiencia para ver lo difícil. No tienes la experiencia o la capacidad de discernir qué es lo que realmente es difícil para ti. Y una frase que escuché referente a este tema es, entonces realmente lo que deberíamos enfocarnos es en qué estás dispuesto tú a sufrir o qué estás dispuesto tú a pasar trabajo. ¿A qué me refiero o a qué se refería esa persona cuando estaba hablando de esta frase que yo le escuché y me gusta clavarla en este podcast del día de hoy? Se refiere a que tú tienes la capacidad de decidir qué vas a tolerar. Tú tienes la capacidad de decidir qué cosas buenas vas a recibir y qué vas a tolerar para recibir esas cosas malas. Hay gente que no quiere estar a la luz pública, hay gente que no quiere sacrificar su privacidad o que no quiere sacrificar su independencia o que no quiere estar al ojo de todo el mundo, ¿verdad? De las redes sociales y ese tipo de cosas. Esa persona no puede ser un influencer. Esa persona no puede ser un podcaster. Esa persona no puede hacer este tipo de actividades. ¿Y por qué no puede? Pues sencillo, porque esa persona tiene que entender que eso viene con la dificultad de hacer estas cosas. Creo que me fui por otro lado. A lo que me refería, para regresar el enfocarme, la dificultad es lo que tú realmente escoges. Tú escoges o aceptas lo que quieres hacer. Tú realmente escoges lo que vas a aceptar. Tú quieres aceptar estar en un trabajo que sea más exigente físicamente, pero vas a producir más dinero. Buenísimo, entonces hazlo. O vas a aceptar un trabajo que sea más exigente mentalmente y tal vez no te paguen tanto, o tal vez te paguen más, pero tengas más responsabilidades. Tú decides si aceptas esta dificultad o no. Ese es el punto. Voy a tomar un pequeño break para hacer algún momento. Ya volvimos de esa mínima pausa ya volvimos de esa mínima pausa comercial. Y entonces, volviendo al tema, tú eres el que tiene la capacidad de escoger la dificultad. Entonces, ¿qué es lo que decides aceptar? ¿Decides aceptar cumplir un trabajo más físico y que tal vez te paguen más con menos responsabilidad? ¿O decides aceptar un trabajo más mental que tenga más responsabilidad, menos funciones físicas, pero tengas más responsabilidad y tengas más riesgos? Todo este tipo de cosas hay que tomarlas en consideración. ¿Por qué lo digo? Hay tal vez, por ejemplo, posiciones de trabajo que requieran que uno trate con el público. Y esas responsabilidades son diferentes a que trabajes en una área o una empresa más mecánica. Que tu trabajo sea más mecánico. O sea, digamos que es muy complicado que un constructor o un asociado de una empresa manufacturera tenga que lidiar con que una persona tenga un mal día o no. Porque esa persona va a tener una función y normalmente la función de esa persona no se ve afectado, por el estado de ánimo de otra persona. Entonces esa persona tiene menos responsabilidades mentales o tiene menos responsabilidades en su entorno con otras personas. Esa persona simplemente tiene que cumplir su trabajo. Yo trabajo con personas que literalmente, mecánicamente y muy religiosamente van, ponchan la entrada de su empresa, se ponen a trabajar, hacen lo que les toca, ponchan su salida y se van. Y esa persona no tiene ningún tipo de preocupación de si el otro tiene un mal día o un buen día, que si el otro tiene una responsabilidad que el otro no, que si aquel está de buen humor o de mal humor, que si a aquel le gustó lo que le estoy diciendo o no le gustó lo que le estoy diciendo. No les importa. Ellos son muy mecánicos. Esas personas están muy programadas para venir, trabajar lo que tienen que hacer y se van. Eso tiene sus beneficios, ¿ok?
Obviamente eso tiene sus pros, tienes menos estrés porque tal vez te preocupas menos por lo que piensan las otras personas, o tienes que lidiar menos con el público, o tienes que lidiar menos con personas, menos con malos estados de ánimo o con buenos estados de ánimo. Tienes que organizar menos tu equipo porque tú nada más llegas a hacer tus funciones de trabajo. Pero, por ejemplo, algo que me pasó a mí cuando yo fui líder de equipo en la empresa en la que yo trabajo, una de las cosas que más se me dificultaba era el mantenerlos a todos felices. Y eso venía con el cargo. El tener una responsabilidad de que todo el mundo se desempeñara como tenía que desempeñarse de manera apropiada, que cumplieran sus funciones de manera apropiada, que se cumplieran las reglas de manera apropiada, todo este tipo de cosas, tener control o tener responsabilidad por un grupo o por un equipo, esto tiene su dificultad. Esto tiene algo más difícil. Obviamente estaba ganando más, pero también venía con su dificultad. Entonces, lo que yo hice una vez, o bueno, lo que yo hice en algún momento fue sentarme y sopesar lo que estaba pasando. Yo decía, esto que estoy ganando o esta cantidad de dinero que estoy produciendo como jefe de equipo, ¿compensa todo el estrés o la sobrecarga que estoy sintiendo o el malestar o los malos ratos o lo que sea que estoy viviendo? O la responsabilidad que tengo, porque tal vez no eran simplemente los malos ratos, también era la responsabilidad de tener que estar pendiente de todos, también era la responsabilidad de responderle a otra compañía como líder de equipo por mi equipo o a otros equipos de mi empresa y cosas por el estilo. Yo tuve que sopesar estas dos cosas y decir, esta cantidad de dinero que estoy produciendo vale la pena en proporción a las responsabilidades que estoy teniendo o a las cosas o a las dificultades que tiene esto. Y mi respuesta en aquel momento fue que no. ¿Y qué hice? Decidí dejar el cargo de líder de equipo. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a lidiar con las dificultades que estaba lidiando en ese momento. No estaba dispuesto a lidiar con esas dificultades en ese momento como para responsabilizarme a pesar del ingreso. El dinero no era malo, obviamente. No me caía mal producir un poco más de dinero por la misma cantidad de horas que estaba trabajando, pero era mi decisión cargar con esa responsabilidad o no. O sea, el dinero venía con su carga, con su bolsito que te tenías que poner encima y tenías que ser responsable tú de lo que estaba pasando. Y creo que eso es lo que justamente las personas tenemos que pensar. Tenemos que pensar qué estamos dispuestos a enfrentar, qué estamos dispuestos a aceptar como dificultad. Por ejemplo, a mí no me molesta la idea de hablar en una cámara. A mí no me molesta la idea de hablar con personas o de compartir este tipo de experiencias, ¿verdad?, que yo tengo con un público, con personas que me escuchen. ¿Por qué? Porque no es algo que me pese, no es algo que me cueste, no es algo que me dé vergüenza. Obviamente al principio me sentía mal, al principio me sentía incómodo, me sentía inseguro, pero digamos que era algo que estaba dispuesto a enfrentar. Otra cosa que lleva, por ejemplo, a hacer este tipo de proyectos, sobre todo cuando estás empezando tú solo, es la responsabilidad de cuándo vas a montar las cosas, administrar tu tiempo, editar lo que tienes que editar, programar lo que tienes que programar, hacer todo. Toda la responsabilidad que lleva hacerlo. No es solamente agarrar, prender la cámara, grabar y listo, ya todo es magia y fantasías. No funciona de esa manera. Todo tiene su dificultad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a comerte ese pedazo de dificultad cuando estés comiéndote el plato completo de lo que sea que quieres hacer? ¿Quieres ser CEO de una empresa? ¿Estás dispuesto a cargar con la responsabilidad de las decisiones más grandes de esa empresa? Entonces, sé el CEO de una empresa. ¿Quieres ser emprendedor? ¿Estás dispuesto a arriesgar tu estabilidad económica o estás dispuesto a enfrentarte a problemas que probablemente no te enfrentarías si trabajaras en una empresa? Si estás dispuesto a hacerlo, hazlo. Eso es parte de la dificultad del ser emprendedor. Todo este tipo de cosas son dificultades que uno se enfrenta. Son dificultades y cosas malas que tiene esta perspectiva o este panorama que irónicamente otras personas no ven porque no tienen la experiencia. Entonces es muy fácil, por un lado, observar a la otra persona y decir, wow, mira, qué suerte tiene, no sé, Pedrito, que montó un canal de YouTube y ahora tiene 100,000 suscriptores y ahora monta videos y ahora hace esto y mira y todo. Y nadie sabe todo lo que sufrió Pedrito.
o nadie sabe todo lo que sufre Pedrito. Pedrito tal vez ahorita está pasando por una situación muy complicada, está dedicándole mucho tiempo a su canal y no tiene tiempo para su familia o para sus amigos o para sí mismo. Tal vez está pasando por unas situaciones graves, tal vez hay muchas cosas que están detrás de la vida de Pedrito que nos afectan. Fíjense que recientemente vi un youtuber que yo sigo que se llama Jax Blake. A mí me gustan mucho los videos de él porque él es un influencer, él es un youtuber que habla del mundo fitness y de el anime y cómics y cosas por el estilo. Es como que, Bercia, nunca había visto una persona que le gustaran las mismas cosas que a mí, literal. O por lo menos que le gustaran las cosas muy parecidas a mí, el enfoque y todo lo demás. Obviamente su personalidad es diferente a la mía, eso no es lo que viene al tema. Y recientemente yo empecé a darme cuenta que él estaba como ganando peso y se veía un poquito más rellenito de lo normal. Y en estos días montó una publicación en su cuenta de YouTube donde decía que estaba pasando por una situación emocional muy difícil y que eso le había causado que comiera de más, que estaba comiendo por estrés y por ansiedad. Y eso hizo que ganara peso y eso hizo que le volviera la depresión que él tenía, porque él comentó en uno de sus videos que le había sufrido de depresión y él comentó que estaba volviendo a recaer en eso. Y eso me pone en perspectiva que uno como espectador, uno no sabe lo que está viviendo esa persona. Uno como espectador, como tercero, yo no sé lo que está viviendo el otro. Me cuesta entenderlo porque no tengo todo el panorama. Yo no tengo todo el panorama de lo que ve o lo que vive o lo que siente la otra persona. Yo no sé si a esa otra persona le molesta, no sé, las críticas que les dejan en los comentarios. Hay personas que dicen que legítimamente no les importan. Hay psicópatas como David Goggins, que me enteré que él agarra los comentarios haters que les dejan en sus cuentas, en sus redes y en sus videos. Él se graba a sí mismo leyendo estos comentarios y se los pone en repetición, en bucle, mientras hace ejercicio. Eso es de psicópatas. De verdad, eso es súper impresionante. Me quito el sombrero ante David Goggins. Excelente persona, excelente inspirador y motivador a su manera, ¿no? Pero nadie sabe lo que esa persona está viviendo. Tal vez esa persona, por ejemplo, en el caso de David Goggins, a él no le molestan los comentarios negativos. Pero habrá alguien que sí. Habrá alguien que empiece a ver comentarios negativos y diga, wow, esto no era lo que me esperaba. No esperaba recibir este tipo de comentarios o este tipo de odio o este tipo de backlash o como le quieran llamar. Este tipo de penitencia, de pago que tienes que pagar. Es parte del esquema de trabajo. Es parte de ser lo que estás haciendo o del trabajo que tienes. Y eso es algo que no todas las personas están dispuestas a pagar. Entonces, antes de ponerte a pensar, ¿verdad? Que todos los demás tienen más suerte que tú eres la víctima, que todo lo que malo que pasa en el mundo te está pasando a ti y que todo lo demás le va mejor que a ti, todo lo demás. Ponte a pensar que así como las cosas que tú tienes tienen sus cosas negativas, hay otras personas que están viviendo situaciones negativas por las cosas que están viviendo. La diferencia es que esas personas, o por lo menos en el caso de las personas exitosas, de las personas que están en el 1%, o de las personas que son, no sé, que tal vez se hacen mostrar felices o que creemos que son felices, ¿no? Porque realmente no sabemos a ciencia cierta si esas personas son felices o no, porque nada más muestran una parte de su vida, pero asumiendo que de verdad sean felices, esas personas lo que aprendieron fue aceptar lo malo de esa actividad. Eso me recuerda a una historia que cuenta Alex Hormozi una vez. Él estaba sentado en una cena con un compañero y él justamente le preguntó si él no entendía o no le molestaba el hecho de que él ser una persona pública o estar en un ambiente público como influencer y todo lo demás, no le molestaba que eso significaba que existía el riesgo de que ya no tuviese una privacidad como la tenía antes. Y esa persona le respondió diciéndole que con tal de lograr lo que él estaba logrando y de hacer el cambio en el mundo que él estaba haciendo, él estaba dispuesto a aceptarlo. Él estaba dispuesto a aceptar lo malo con tal de seguir logrando lo bueno o con tal de seguir obteniendo lo bueno. Y ese es el punto principal
de este episodio del día de hoy. Es qué tan dispuesto estás tú, ¿verdad?, a aceptar las cosas malas de lo que te está pasando. O qué tan dispuesto estás tú en aceptar las cosas malas de lo que quieres lograr. Y aprender a verlo, aprender a aceptarlo, aprender a entenderlo. El otro punto, también más o menos referente al mismo tema, pero ahora yéndome por otra ramita, ¿no? Es el tema del ser agradecido con lo que tienes. O de ser agradecido con ciertos beneficios. Hay un tema muy importante o un debate muy importante con el tema del agradecimiento, porque hay gente que considera que el ser agradecido es ser conformista. Si eres agradecido, estás siendo conformista. Tú dices, yo agradezco por el trabajo que tengo, a pesar de que no es muy bueno o a pesar de que no estoy haciendo precisamente lo que estoy haciendo. Soy agradecido igualmente por el trabajo que tengo, estoy agradecido por el dinero que produzco y todo lo demás. Y no falta el típico que te dice, lo que tú estás haciendo es conformista. Porque tú podrías entonces, si no te gusta tu trabajo, hacer otra cosa y producir más dinero. O producir más, o ser feliz, o lo que sea. Porque parece ser que es impresionante, ¿no? Como hay una cantidad de personas que les encanta meterse en la vida de los demás. He aprendido a lidiar con eso de una buena manera, simplemente escuchando sus opiniones, ver, y después veo y tomo lo que considero que de verdad vale la pena, y lo que de verdad no vale la pena lo dejo pasar y punto. Pero como nunca falta el que le encanta meterse en la vida de los demás, y esto es muy normal, una de las cosas que me he dado cuenta es que hay una gran diferencia entre ser conformista y en el ser agradecido. Conformista es el hecho de que tú, a pesar de que no te gustan las dificultades que estás viviendo, te quedas ahí. Y ser agradecido es estar feliz con los beneficios que obtienes a pesar de las dificultades que tienes. Es lo que estaba hablando en el punto anterior, de qué dificultad estás dispuesto tú a aceptar. ¿Qué estás dispuesto tú a vivir? ¿Qué dificultad estás dispuesta tú a enfrentar? Vamos a suponer que tú estás dispuesto a enfrentar la dificultad de ser emprendedor y el riesgo que tiene, la falta de trabajo, la falta de tiempo, ¿verdad? Para tu trabajo, al contrario, falta de trabajo no va a haber. La falta de tiempo que vas a tener, los sacrificios que tal vez tengas que hacer con ciertos amigos, los sacrificios que tal vez tengas que hacer con ciertas actividades que tal vez antes hacías que ya no puedes hacer o no las puedes hacer de la misma manera o con el mismo ímpetu o qué sé yo. Todo este tipo de problemas, todo este tipo de situaciones, ¿ok? Si tú estás dispuesto a aceptar esto, el hecho de que seas agradecido con lo que estás logrando a pesar de estas dificultades, no significa que seas conformista. Para mí, conformismo o ser conformista significa que no estás dispuesto a aceptar las dificultades que se te están atravesando, no estás dispuesto a aceptar las cosas malas que te están pasando, pero igualmente te quedas. Eso para mí es conformista. Eso es para mí alguien que no quiere buscar algo mejor o que no quiere pasar el trabajo de buscar algo mejor. Eso es ser conformista. Conformista es que tú agarres y tú digas, no, yo no estoy dispuesto a enfrentarme con las dificultades de ser influencer, pero igualmente vas y lo haces y te enfrentas con eso. Eso es ser conformista. Si no estás dispuesto a aceptar las condiciones, los términos y condiciones que lleva tener este trabajo o tener este emprendimiento o tener esta amistad o lo que sea, e igualmente estás ahí en contra de tu voluntad, porque no lo estás aceptando, o sea, tú no quieres aceptarlo. Ahí sí eres conformista. Ahí sí eres conformista, porque es como, a pesar de que lo odio, no quiero hacer más nada. Y no me quiero poner a buscar otro trabajo, no quiero buscar otras opciones, no quiero hacer más nada. Y ya, ahí te quedas, conformista. Eres un conformista. Hay una persona que trabaja conmigo, ya lo he mencionado en varios episodios del podcast, que es un muchacho relativamente joven. Tendría como 27, 28 años, ya creo que lo he dicho varias veces, que él legítimamente, yo no había encontrado a alguien que odiara tanto su trabajo como él. Él, para mí, es una persona conformista.
Porque cada vez que ocurre algo en el trabajo, o cada vez que nos indican que tenemos que trabajar de más, o cada vez que nos indican que el trabajo cambia por alguna razón, tenemos que hacer algo de una manera diferente, o que tiene que trabajar de más, ¿verdad? Y de más me refiero a que, no sé, vamos a suponer que el proceso tuvo que acelerarse por ciertas situaciones que están ocurriendo, o que ahora ya no está en la posición que él quería, sino que ahora está en una posición que tal vez a él no le gusta tanto, por ponerles un ejemplo. Todas estas cosas a él le molestan. Todas estas cosas a él legítimamente le enervan. Es un odio que de verdad a mí me preocupa a veces, de verdad, trabajar con él, porque yo nunca había visto una persona que sintiera tanto desprecio por su trabajo. Incluso las cosas que podríamos llamar buenas, por así decirlo, ni siquiera él las ve como cosas buenas. Las ve como cosas completamente malas. O sea, o no las ve como buenas. Digamos que para él lo bueno no es lo suficientemente bueno como para sopesar lo malo. Vamos a dejarlo en ese punto. ¿Ok? Si él se queda ahí, donde está, que lo está haciendo porque todavía trabaja conmigo, él está siendo conformista. Él tiene la capacidad de buscar algo diferente. Y no lo hace porque no se cree capaz. Porque no quiere. Y lo sé porque se lo pregunté una vez. Yo una vez tuve la oportunidad de hablar con él en un tiempo que teníamos como libre, por así decirlo. Ya habíamos terminado gran parte de lo que teníamos que terminar. Estábamos esperando que terminaran unas cosas. Y tuve la oportunidad de hablar con esa persona. Y le pregunté por qué legítimamente él no se buscaba otro trabajo. ¿Por qué no se buscaba hacer algo diferente? Y él me dijo que él no podía salir de ahí. Porque él no tenía otra opción. Él sabía que él iba a tener que estar ahí siempre. O él sabía que siempre iba a tener que estar en ese rubro, ¿ok? En ese estilo de trabajo. Porque no era tanto la empresa como tal, sino el estilo de trabajo que estábamos teniendo. O el estilo de trabajo que se tiene. Y él decía que él, legítimamente, él piensa que él no va a salir de ahí. Él piensa que él no puede salir de ahí. Para mí, eso es ser conformista. No quieres aceptar las dificultades que tiene el trabajo, no quieres aceptar los términos y condiciones, no quieres aceptar, o sea, es algo que no estás dispuesto a aceptar, pero estás ahí, en contra de tu voluntad, no viendo las cosas positivas, no viendo las cosas buenas, o si las ves no te importan, porque para ti no sopesa todo lo malo que estás viviendo de este lado. Entonces todo esto que está pasando, no lo aceptas, pero igualmente no te mueves. Estás en tu zona de confort, estás siendo conformista. Estás en tu zona de confort. No quieres salir a buscar un trabajo diferente, no quieres salir a buscar un emprendimiento diferente, no quieres darte una oportunidad en otro rubro, no quieres darte la oportunidad en otro ambiente o en otro espacio. No quieres, simplemente estás cómodo donde estás en tu zona de confort, estás siendo conformista. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Para mí, entre conformismo y ser agradecido. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esta diferencia? Porque el ser agradecido es lo que te permite mantenerte haciendo las cosas que estás haciendo después de haber aceptado las dificultades. ¿Me explico? Ahí es donde viene la frase que les dije de la conversación que tuvo Alex Hormozzi con su amigo. La frase fue así: con tal de seguir obteniendo los beneficios y haciendo el cambio que estoy haciendo, estoy dispuesto a pagar ese precio. Él está siendo agradecido por los beneficios que está obteniendo. Él ya aceptó las dificultades. Él ya las aceptó. Él lo que está haciendo es, con ese agradecimiento de lo que está obteniendo, es que él puede alimentar la constancia para seguir haciendo lo que está haciendo a pesar de las dificultades. Entonces, no es solamente aceptar lo difícil, no es solamente aceptar lo complicado de lo que estás haciendo, es también agradecer lo que estás logrando. Porque vamos a suponer que en algún momento una persona decide convertirse en un youtuber, decide armar un canal de YouTube, quiere hacer un canal de YouTube de qué sé yo, no sé, carpintería. Y está haciendo un canal de YouTube de carpintería. Y esa persona acepta la dificultad de ser youtuber.
el hecho de tener tal vez menos tiempo para ti, el hecho de tener que dedicar más tiempo a grabar, de estar frente a una cámara, de tal vez mostrarte al mundo, de que la gente critique tu trabajo o no, porque eso va a pasar. Va a haber gente que va a criticar tu trabajo y va a haber gente que va a halagar tu trabajo. Eso va a pasar, no importa quién seas, ¿ok? Esa persona lo aceptó. Pero cuando empieza a obtener los beneficios, ¿verdad? De ser youtuber y empieza a ganar suscriptores, empieza a ganar vistas y empieza a lograr estas metas que uno tiene en este tipo de emprendimiento, a él no le importan. Él no es agradecido. Él es como que, ok, está bien, no me importa. O sea, realmente no me importa lo que estoy obteniendo. No, o no me siento feliz. No me siento feliz con haber conseguido un suscriptor más. No me siento feliz con haber conseguido una vista más. No me siento feliz con haber logrado esta meta. Si no lo aceptas, o sea, si no eres feliz, si no eres agradecido con las cosas que estás logrando, no vas a poder mantenerte. Porque ya la dificultad, ok, la aceptaste. Qué chévere. Pero no estás siendo agradecido con lo que estás logrando. No estás siendo agradecido con las metas que estás cumpliendo. Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a salir del ejemplo de influencers, de podcaster y todo este tipo de cosas. Vamos a hablar del mundo fitness. El mundo fitness, el tener un cuerpo escultural o poder hacer ciertas cosas, todo este tipo de situaciones, ¿ok? Si tú no estás dispuesto a aceptar las dificultades y no eres agradecido con las cosas que estás logrando, no vas a poder mantenerte haciendo lo que estás haciendo. No quiere decir que no tengas ambición de lograr más cosas. Ser agradecido, o sea, el hecho de que seas agradecido no significa que no tengas ambición de más cosas. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del mundo fitness, ¿no? Si en algún momento yo logro conseguir hacer alguna de las figuras que a mí me gusta, no significa que yo no estoy agradecido en este momento con que mi cuerpo pueda hacer las cosas que hace. Porque hay personas que no pueden hacer lo que yo hago. Es cierto, yo tengo ambición de conseguir algo más. Es cierto, yo acepté la dificultad. Acepté la dificultad de tener que tener un plan alimenticio tal vez más estricto que el resto de las personas. Acepté el hecho de que tengo que ir a entrenar. Acepté el hecho de sentirme mal cuando estoy entrenando. Acepté el hecho de todas las dificultades que lleva esto. De que la gente te critique, o te observe, o te juzgue, te diga cualquier cosa. Yo acepté todas estas cosas. Todo esto está aceptado. Ahora me toca a mí ser agradecido por las cosas que voy logrando y seguir teniendo ambición por querer lograr más cosas. No necesariamente tienes que dejar de ser ambicioso o dejar de querer mejorar por el hecho de ser agradecido. ¿Ok? Ese es el punto. El punto es que, ¿qué vas a hacer tú o cómo lo vas a hacer tú? ¿Vas a simplemente aceptar la dificultad de no ser agradecido con lo que estás obteniendo? Vas a sentirte mal, porque en tu mente no va a haber nada positivo. Sientes que no estás logrando nada. Es como que, sí, estoy sufriendo y no estoy logrando nada. Que no tiene que ver con que los beneficios sean a largo plazo. Porque es posible, hay cosas que los beneficios se obtienen a largo plazo. Eso es cierto. No, por ejemplo, vas a montar un negocio, o vas a montar un emprendimiento, o vas a montar un canal, o vas a empezar a hacer ejercicio, y los resultados los vas a ver de inmediato. No, en la mayoría de los casos, creo que en todo lo que les acabo de mencionar, los resultados se obtienen con el tiempo. Tú no obtienes los resultados de la noche a la mañana. Tú no vas hoy al gimnasio y ya mañana tienes el cuerpo que quieres. Tú no haces un plan alimenticio hoy o empiezas a comer más sano hoy y todos tus valores médicos empiezan a ajustarse mañana. No funciona así. Es un proceso gradual y los resultados los vas a ir obteniendo poco a poco. Van a ser graduales y los vas a ir obteniendo con el tiempo. Pero ¿y qué pasa si aparte de obtenerlos gradualmente, eres agradecido con esos logros? ¿O eres agradecido con eso que estás logrando? Por ejemplo, yo no tengo un cuerpo escultural, pero yo estoy consciente de que yo puedo hacer cosas que otras personas no pueden. Y yo agradezco que mi cuerpo tenga esa capacidad y por eso me voy a hacer ejercicio, porque me gusta no solamente quiero alcanzar algo más, quiero alcanzar nuevas metas, pero igualmente me siento satisfecho y digo, wow, mi esfuerzo lo vale.
Mi esfuerzo ha valido la pena. Mira todo lo que he logrado. Mira lo que antes no podía hacer y ahora sí puedo. Mira lo que antes pensaba que era imposible o lo veía como algo imposible y ahora puedo. Mira todo lo que en algún momento perdí, porque eso es una historia que voy a hablar con ustedes, con el tema de la hernia que yo tuve. Mira todo lo que perdí, que ahora lo volví a recuperar. Con esfuerzo, sí. Con las dificultades que ya había vivido, que ahora que las tuve que vivir otra vez. Y las sigo viviendo. Sí, claro. Pero me doy cuenta y soy agradecido de todas las cosas que he logrado. E igualmente quiero aspirar a más. Quiero conseguir más. Quiero llegar a más. Entonces, el mensaje del día de hoy es: sé un poco más agradecido con las cosas que tienes. Sé un poco más agradecido con las cosas que has logrado. Date cuenta de lo que estás logrando. Date cuenta de los beneficios que tienes. De la casa que lograste comprar. Del carro que lograste comprar. De la nueva meta que lograste. De que te inscribiste en un gimnasio y fuiste al gimnasio y ahora sientes tu cuerpo más sano. De que ahora te sientes más ligero. Te sientes mejor contigo mismo. Te sientes satisfecho con lo que estás logrando. Sé agradecido sin ser conformista. Acepta las dificultades que lleva a hacer esas cosas. Acepta las dificultades que tiene el camino que escogiste. Si lo quieres aceptar. Y si no lo quieres aceptar, no seas conformista. Cambia. Muévete. Vete para otro lado. Búscate una nueva opción. Búscate algo diferente. Pero les pido, por favor, dejen de ver el pasto más verde en la casa del vecino. De verdad. Dejen de ver que el mundo, o sea, no piensen que el mundo o lo que ustedes ven alrededor es perfecto y solamente son ustedes los únicos que están sufriendo. Esa mentalidad no va a llevarlos a nada. Enfóquense en ustedes, enfóquense en lo que ustedes están logrando, enfóquense en lo que están dispuestos a enfrentarse, a las dificultades que están dispuestos a enfrentarse. Acéptenlo y háganlo y enfóquense en ustedes. No se enfoquen en que si el otro tiene esto, o que si el otro tiene aquello, o que si el otro tiene lo otro. Porque ustedes no saben cuáles son las dificultades que esas personas estuvieron dispuestas a aceptar o están dispuestas a aceptar. Ustedes no saben las cosas buenas y las cosas malas que tiene la vida de esa persona. Y al final ustedes no conocen nada de esa persona. Hay una imagen que dice, creo que era como una especie de círculo, ¿verdad? Que muestra como diferentes gráficos y decía, lo que la gente ve de ti, y era un pedacito así chiquitico, y luego el pedazo grande de la torta decía, lo que la gente no sabe. Y así es con todos. Así es con todos nosotros. Así que antes de pensar que tú eres el que la tiene de perder, que tú eres el que las tiene toda mala, que pobrecito tú y te das golpe de pecho, no, cambia tu mentalidad. No te preocupes por los demás. No te preocupes por lo que está pasando a tu alrededor. No te preocupes por las otras personas. Enfócate en ti, enfócate en tus logros, enfócate en lo que has logrado. Ve si estás dispuesto a aceptar las dificultades del camino que escogiste o si quieres cambiar de camino para unas dificultades diferentes, pero sé tranquilo y vive tranquilo. Y vive feliz. Porque al final, esto que les estoy diciendo, lo que va a ayudar o lo que va a ayudar a las personas es a que cambien su perspectiva para que vean el mundo de una manera diferente, piensen de una manera diferente y mejoren un 1% todos los días. Espero que el episodio del día de hoy les haya gustado mucho, un poco más conservatorio, un poco más conversatorio. Yo hablando con ustedes, compartiendo mis opiniones, cosas que me han pasado en la semana, anécdotas y cosas por el estilo. Como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que estén escuchando esto. Cuídense mucho, que tengan un excelente entrenamiento y nos vemos en el próximo episodio.